y los adultos nos vamos a quedar aquí. Hermanos, niños de 6 años en adelante se quedan aquí con los adultos. Hermanos, rápidamente, antes de ir al mensaje de esta mañana, quiero hacer algunos anuncios importantes. Quiero animarle, hermano, a que mire su boletín conmigo. No sé cuántos de ustedes tienen su boletín. Si no lo tiene, vaya, hermano, agarre uno antes de irse a la casa. Porque ahí tenemos los anuncios, hermanos, y los motivos de oración de esta semana. Quiero enfatizar, hermano, que hoy por la tarde no vamos a tener servicio, hermano, a las 6 de la tarde, porque vamos a tener el compañerismo de iglesia en la Iglesia Bautista de Sonrey. A las 4 de la tarde va a ser el compañerismo. Todos los hermanos que van a ir al compañerismo van a estar a las 4 de la tarde allí en la Iglesia Bautista de Sonrey. El otro anuncio que tengo, hermano, importante, y quiero que los líderes de la iglesia, hermano, escuchen bien esto. Mañana tenemos reunión de líderes. Todos los líderes de la iglesia, mañana vamos a estar reuniéndonos a las 7 de la noche aquí en el templo, porque tenemos asuntos importantes que tratar. Quiero animarles para que vengan y haga su tiempo y participe con nosotros. Y el último anuncio que quiero enfatizar es que el día 28 tenemos la reunión de administración para los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia es importante que estén aquí. Haga sus apuntes, hermano, aparte ese día, esa noche, día 28 a las 7 de la noche vamos a tener nuestra reunión de miembros. Quiero invitarle, hermano, a que incline su rostro conmigo y vamos a orar para pedirle al Señor que hable a nuestras vidas a través de su palabra. Padre Celestial, en esta mañana nosotros venimos delante de ti, Señor, para proclamar una vez más tu grandeza, porque tú eres grande en gran manera. Amén. Señor, gracias porque siendo nosotros, Señor, extranjeros y extraños delante de ti, por medio de Cristo hoy nosotros hemos podido venir a tu mesa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ahora queremos rogarte que tú, Señor, a cada uno de nosotros abras, Señor, nuestros ojos para poder ver la gloria de Cristo en tu palabra. Te ruego que tú, Señor, abra nuestros oídos en esta mañana para poder oír tu voz a través de tu palabra. Y Señor, ilumina nuestros corazones para poder entender en esta mañana tu palabra. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana queremos rogarte por la iglesia Bautista Sarón en Miami. Te pedimos, Señor, por el pastor Wilfredo. Mientras él proclama tu palabra en esta mañana, yo te ruego que tú, Señor, edifiques a esa iglesia local. Amén. Y que tu nombre, Señor, sea magnificado en medio de ellos. Amén. De la misma manera, Señor, que en medio de nosotros. Amén. Padre, también queremos rogarte por nuestro hermano Mario, Señor. Te pedimos, Señor, por su salud. Te ruego, Señor, que tú seas con él y que tú obres en su salud física y en su salud espiritual. Amén. Concédele a él y a su familia, Señor, ver tu mano obrando, Señor, en él. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana quiero llamar la atención de ustedes al versículo 19 y 20 de Efesios capítulo 2. Y estos son los pasajes, los versos en los cuales vamos a estar ocupados en esta mañana. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que a través de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, hermanos, son varios, hermanos, los términos que la Biblia usa para referirse a la iglesia de Cristo. Cuando los escritores bíblicos escribieron la Biblia inspirados por Dios, Dios los inspiró para que ellos describieran al cuerpo de Cristo, la iglesia, los creyentes, con varios términos. Son innumerables. Y la mayoría de estos términos las encontramos específicamente en las cartas de Pablo.
Y la razón por la cual estos términos, los términos o expresiones que Pablo y en el Nuevo Testamento se usan para describir la iglesia, la razón por la cual son tan importantes es porque a través de estos términos o expresiones nosotros podemos entender varios aspectos de la vida, de la naturaleza de la iglesia de Jesucristo. Y de todos estos aspectos, hermanos, de todos estos términos, el más, hermano, consolador para la iglesia, para los creyentes, lo voy a decir de esta manera, el más tierno es precisamente el que Pablo usa en el verso 19. Mira el verso 19 conmigo nuevamente. Efesios capítulo 2, verso 19 dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Cuando la Biblia habla de la iglesia, uno de los términos que usa o expresiones que usa en la iglesia es la familia de Dios. Qué bendición, hermano, que nosotros, siendo enemigos de Dios, en virtud de la obra de Cristo, ahora nosotros somos llamados no enemigos, sino familia. Amén. Amados hermanos, y esta expresión que Pablo usa cobra especial relevancia cuando nosotros la analizamos en el contexto en el que está el verso 19. Precisamente porque en el verso 12 Pablo les dice a ellos: ustedes antes estaban sin Cristo, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Cuando dice Pablo ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, era una manera de Pablo de decirle: ustedes estaban excluidos del pueblo de Dios, pero ahora ustedes son familia de Dios. Y ese es precisamente, hermano, el mensaje, el título del mensaje en esta mañana: la iglesia, la familia de Dios. En el versículo 19 nosotros encontramos, hermanos, lo que es, hermano, por decir de alguna manera, la redefinición del concepto de iglesia. Este concepto, este término, esta expresión que Pablo usa en el verso 19 cambia completamente, redefine no solamente para los cristianos en Éfeso, sino también para nosotros hoy el concepto de iglesia. Porque ciertamente cuando nosotros pensamos hoy en la iglesia, en lo menos que pensamos es, hermano, que la iglesia es literalmente la familia de Dios. Y nosotros como creyentes, hermano, es importante que nosotros podamos, hermano, mirar la iglesia a través de este lente. Que podamos ver la iglesia y entender que nosotros los creyentes, los que estamos en Cristo, no somos, hermano, un club social más en la sociedad. No somos, hermano, una organización más, sino que somos específicamente la familia de Dios en el mundo. Ahora, cuando nosotros decimos que la iglesia es la familia de Dios, es importante aclarar que Dios determinó soberanamente salvar, proveer redención a la raza humana y entre los hombres salvar a algunos para ser su familia. Pero cuando Dios nos hizo su familia, cuando Dios hizo de nosotros su familia, Él no lo hizo porque necesitaba de nosotros. Él no lo hizo porque se sentía solo y necesitaba compañía. La razón por la cual Dios nos hizo su familia a través de Jesucristo y es porque Él quiso glorificar, mostrar la grandeza de su gloria, la grandeza de su gracia en nosotros. Amén. Y en este versículo, en el versículo 19, hay dos aspectos de la vida de la iglesia que hoy quiero resaltar con ustedes. Y el primer aspecto de la vida de la iglesia es, hermano, que quiero que vea la diversidad de la iglesia.
Como le decía, hermano, el versículo 19 cambia, redefinió completamente el concepto de iglesia para los cristianos de aquel tiempo. Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que los judíos se sentían, una de las cosas que caracterizaba a los judíos es que ellos se creían que eran superiores a los gentiles. Ellos creían que porque ellos eran el pueblo del pacto, porque a ellos les fue dada la ley, porque a ellos les fueron dadas las promesas, ellos eran, hermanos, superiores a todas las demás naciones del mundo. Y en ese orgullo que ellos experimentaban, en ese orgullo que los caracterizaba, ellos olvidaron tres verdades fundamentales. La primera verdad que los judíos ignoraron o olvidaron es que aún los gentiles fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y por ser creados a imagen y semejanza de Dios, ellos gozaban, tenían la misma dignidad que los judíos. La segunda verdad que los judíos han olvidado y olvidaron es que a menos, con todo y que eran judíos, con todos que eran los descendientes físicos de Abraham, a menos de que ellos por la fe se unieran a Cristo, ellos estaban bajo la misma condenación que los gentiles. Tanto gentiles como judíos necesitaban y necesitan un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Es por eso que en el verso 17 Pablo dice, y vino y anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca eran los judíos porque a ellos se les fue dada la ley, y los que estaban lejos eran los gentiles. Pero tanto a los unos como a los otros, Cristo vino y le anunció paz. Y la tercera verdad que los judíos habían ignorado era precisamente la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, o sea, en Cristo, serán benditas no solamente la descendencia física de Abraham, sino todas las familias de la tierra. Amén. Y los judíos, al olvidar esto, hermano, ellos pensaban que ellos eran los únicos que calificaban para ser familia de Dios. Ellos eran los únicos que calificaban, según su criterio, para ser llamados el pueblo de Dios. Pero, amados hermanos, y es triste ver cómo hoy erróneamente muchos piensan que Jesús vino a salvar primordialmente a los judíos, pero como los judíos lo rechazaron, es lo que piensan algunos, Dios salió con un plan B, y el plan B de Dios era la iglesia, o sea, salvar a los gentiles. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que Dios nunca tuvo un plan A ni un plan B. El único plan de Dios, hermano, el plan de redención, incluía a personas de toda tribu, lengua y nación. Amén. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, verso 3 al 5. Quiero que busque conmigo este pasaje. Génesis capítulo 17, verso 3 al 5. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre ¿de qué? De multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Hermanos, cuando Dios le dijo esto a Abraham,
Es importante notar que aún en ese momento, en ese punto de la historia, el pueblo de Israel ni siquiera había sido formado, ni siquiera existía. Y ya Dios, desde que llama a Abraham, hace un pacto con él, y parte del pacto con él es que Dios le dice a él: yo te haré a ti padre de multitud de naciones. Amados hermanos, cuando nosotros leemos textos como estos, nos damos cuenta que el plan de Dios siempre no fue primariamente para los judíos. El plan de Dios de salvación siempre fue, hermano, el plan de salvación de Dios siempre incluyó hombres y mujeres de todas las familias de la tierra. Y cuando nosotros vemos la historia de la redención en la Biblia, nos damos cuenta que una de las cosas, amados hermanos, que ha caracterizado siempre al pueblo de Dios, una de las cosas que siempre ha caracterizado a la familia de Dios, es precisamente la diversidad en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la familia de Dios, la iglesia, se caracteriza por ser un cuerpo de creyentes diversos. Ahora bien, esto no solamente lo vemos en la promesa. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Dios ordena a Abraham a circuncidarse. Dios le dijo que él tenía que, la circuncisión era la señal física de que usted pertenecía al pueblo del pacto. Usted cuando un gentil se convertía al judaísmo, una de las cosas que tenía que hacer era precisamente circuncidarse, porque esa era la señal de que usted ya ahora pertenecía al pueblo del pacto. Pero cuando Dios manda a Abraham a circuncidarse, Él le dice que circuncide a todos los varones de su casa de 8 días de nacido en adelante. Pero lo que es curioso es que Él le dice: circuncida los de tu casa, pero circuncida también a los siervos que compraste de los extranjeros. Los siervos que tenía Abraham eran extranjeros, y a ellos Dios también lo incluyó en el pueblo del pacto. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué, hermano, la diversidad siempre ha sido una característica de la familia de Dios? Bueno, la diversidad siempre ha sido una característica de la iglesia de Dios, de la familia de Dios, porque a través de la diversidad de la iglesia, a través de la diversidad de la familia de Dios, Dios ilustra al mundo, la inclusividad, el carácter inclusivo de la iglesia. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos del carácter inclusivo de la iglesia, estamos refiriéndonos, hermanos, que la iglesia está compuesta por personas de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todas clases sociales, y en ellas están representadas diferentes generaciones. La iglesia, enfatizo en esto, es una comunidad de creyentes de carácter inclusivo. Y como iglesia, nosotros, hermanos, debemos de buscar ser un cuerpo de creyentes en Dalhart inclusivo, diverso. Creo, hermano, que un error que muchas veces cometemos es que muchas veces nosotros caracterizamos la iglesia de Cristo de la siguiente manera: esto es una iglesia hispana, esto es una iglesia americana, esto es una iglesia de negros, esto es una iglesia de chinos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, esas definiciones no existen. Porque la iglesia de Jesucristo, por su carácter, por ser una comunidad de creyentes diversas y por tener, hermano, por ser una comunidad de creyentes inclusiva, debe representar las diferentes etnias del pueblo donde vivimos. Eso es algo que siempre ha caracterizado a la iglesia. Nosotros, como la primera iglesia bautista de Dalhart, no podemos pensar o definirnos a nosotros mismos como una iglesia hispana, porque aunque el español es el lenguaje primordial que hablamos entre nosotros, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, la familia de Cristo aquí en Dalhart, y tenemos que proclamar el evangelio a todas las naciones. Amén. Amados hermanos, la razón por la cual la iglesia es una comunidad de creyentes de carácter inclusivo es precisamente
Porque el plan de redención de Dios, yo enfatizo esto, es inclusivo. Hay dos pasajes en la Escritura que nos ilustran muy bien esto. Y uno es Hechos, capítulo 12, el Pentecostés. Cuando en Hechos, hermano, todos nosotros hemos leído este pasaje de la Escritura, cuando se derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés, dice la palabra de Dios, y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Recuerden, los prosélitos que eran gentiles que se habían unido, se habían convertido no al cristianismo, sino a la religión judía. Y tanto los judíos de nacimiento, tanto los descendientes físicos de Abraham, como los gentiles que se habían convertido al judaísmo, a ellos les fue anunciado la buena nueva de salvación. Ellos también fueron incluidos en el plan de redención de Dios. Amén. Y el segundo pasaje que ilustra muy bien esta verdad es precisamente también Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 10. Dice Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto, mire, aleluya. Y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Cuando la Biblia habla, amados hermanos, del pueblo de Dios, hermanos, en el estado de glorificación, nos presenta a un grupo de personas, una multitud de personas que nadie podía contar. Y estas personas estaban compuestas por diferentes tribus, lenguas y naciones, porque el plan redentor de Dios siempre fue un plan inclusivo. Y es por eso que la iglesia de Cristo es un cuerpo de creyentes diversos. Amén. Pero la diversidad de la iglesia no solamente es importante porque ilustra, hermano, la inclusividad del plan de redención de Dios, sino que la diversidad de la iglesia, la diversidad del pueblo de Dios, hermano, es importante porque también ilustra la universalidad del pecado. Cuando hablamos de la universalidad del pecado, nos estamos refiriendo al efecto del pecado en todos los hombres. El pecado no discrimina naciones. El problema fundamental de los gentiles era el mismo problema de los judíos. El problema fundamental del pobre es el mismo problema del rico. El problema fundamental, amados hermanos, de los hispanos es el mismo problema de los americanos. El problema fundamental del blanco es el mismo problema del negro. El problema fundamental de los niños es el mismo problema de los adultos, que todos necesitamos un Salvador y nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Amén. Ese es el problema fundamental, hermano. Y la diversidad de la iglesia, hermano, eso ilustra, hermano, la universalidad, hermano, del efecto del pecado. Amados hermanos, dice la Biblia, Dios creó al hombre recto, pero éste ha buscado muchas perversiones. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, si tú no estás en Cristo, tu problema más grande es que un día tú vas a enfrentar a un Dios santo, a un Dios que es Dios de ira, que es fuego consumidor. No confíes, no pienses vanamente que porque Dios es un Dios de amor, Él va a pasar por alto tu pecado. No, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios compasivo. Pero Él mostró su misericordia, su compasión y su gracia en que siendo nosotros pecadores,
Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio de, hermanos, de nuestra, hermanos, salvación. Él compró nuestra redención. Él, en virtud de su sacrificio en la cruz del Calvario y en virtud de su vida perfecta en la tierra, todos aquellos que creen pueden llegar a ser parte de la familia de Dios. Amén. Si tú estás aquí hoy y tú no tienes a Cristo, tú estás excluido de la familia de Dios. No importa el tiempo que lleva en la iglesia. Si tú no has nacido de nuevo, tú estás fuera de la familia de Dios. Y estar fuera de la familia de Dios significa que tú estás bajo la ira de Dios. Y es por eso que como pastor yo te llamo hoy, te exhorto, te ruego como si Dios rogase por medio de mí. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo para tu salvación. Amén. Porque dice la Biblia que si tú crees, y creer es saber que solamente Cristo te puede salvar. Y descansar solamente en Él para tu salvación. Si tú crees de esa manera, te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, lo cual implica rendir tu vida al dominio de Cristo, dice la Biblia que tus pecados serán perdonados y el Señor te dará el don de la vida eterna. Amén. Ven a Cristo en esta mañana. Tú y yo fuimos incluidos en ese plan de redención. Porque Él murió por gente, por pecadores de toda tribu, lengua y nación. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete de tu pecado. Ahora bien, siendo que la iglesia hermano, se caracteriza por ser diversa. Porque siendo que la diversidad en la iglesia, escúchame bien, siendo que la diversidad en la iglesia es tan importante porque ilustra el carácter inclusivo del plan de redención de Dios y porque ilustra la universalidad del pecado, cómo esta verdad afecta cómo nosotros hacemos iglesia aquí en Dalham. Cómo nosotros, la primera iglesia bautista, debemos de vivir, hermano, a la luz de esta verdad, de que Dios ha diseñado a la iglesia con un cuerpo diverso. Bueno, una de las maneras en que nosotros podemos aplicar esta verdad o vivir acorde a esta verdad es predicando en primer lugar el evangelio a personas que no hablen nuestro idioma. No dejes que el idioma sea una barrera para tú proclamar que Jesucristo es el Salvador. No dejes que el idioma te impida hablar de las buenas nuevas de salvación. Predica el evangelio, no solo a aquellos de tu propia nacionalidad. Predica el evangelio a todas las naciones representadas en Dalham. Porque recuerda, el plan de Dios de redención es inclusivo. Como iglesia, a la luz de esta verdad, debemos de crear oportunidades, espacio para que hermanos que hablan un lenguaje diferente al de nosotros también puedan servir entre nosotros. Limitar a aquellos que no hablan nuestro idioma. Limitar su oportunidad de servicio entre nosotros como iglesia sería opacar el carácter inclusivo y la diversidad del pueblo de Dios. Es por eso que como iglesia nosotros debemos ser intencionales en esto. No olvides, iglesia, nosotros no somos una iglesia de mexicanos. Nosotros no somos una iglesia de cubanos. Nosotros no somos una iglesia de salvadoreños, ni de guatemaltecos, ni de americanos. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Y de la misma manera, hermano, de la misma manera que el Señor incluyó, y yo enfatizo en esto, a personas de toda tribu, lengua y nación, nosotros debemos incluir en nuestra congregación personas de toda tribu, lengua y nación. Porque la iglesia es la familia de Dios en la tierra. Amén. Lo segundo que quiero que veas en esta mañana conmigo, ya vimos la diversidad de la iglesia, quiero que veas la unidad de la iglesia. Mira el verso 19 nuevamente conmigo, hermano.
Dice así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Ahí en ese versículo, nosotros vemos, hermanos, cuando lo comparamos con el contexto, vemos no solamente la diversidad de la iglesia, sino que también vemos la unidad de la iglesia. Porque aunque la iglesia es un cuerpo, hermano, diverso, también, hermano, la iglesia se caracteriza por ser un cuerpo unido. De hecho, una de las cosas por las cuales Jesucristo oró es para que la iglesia, su cuerpo, sus discípulos permaneciesen unidos. Ahora bien, usted se preguntará, pastor, ¿dónde usted ve la unidad de la iglesia o de la familia de Dios en el pasaje? Bueno, la unidad del carácter, hermano, la unidad de la iglesia la vemos en la expresión cuando dice Pablo, ya ustedes no son extraños ni extranjeros, sino que soy, ¿qué cosa? Conciudadanos, ¿de quién? De los santos. Amados hermanos, ¿de qué santos se está refiriendo ahí Pablo? Está refiriéndose a los creyentes. Recuerda, los efesios, él les dijo en el versículo 11, recuerden que ustedes eran llamados incircuncisión por la circuncisión. O sea, los judíos a ustedes los despreciaban, porque ustedes no estaban circuncidados, porque ustedes no pertenecían al pueblo de Dios. Pero ahora en Cristo, ustedes son conciudadanos de todos los santos. Amén. Y esa expresión, hermano, enfatiza la verdad de que tanto judíos como gentiles cristianos ya no se distinguirían más por su nacionalidad en la carne, sino por su ciudadanía celestial. Amén. La palabra de Dios, hermano, en el Salmo 33, verso 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Yo te pregunto, ¿quién es la nación? ¿De qué nación habla el salmista en el Salmo 33? ¿Cuál es la nación cuyo Dios es Jehová? Esa nación no es Estados Unidos. Esa nación no es ninguna nación en la tierra. La nación cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es el Señor, es la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Y por qué lo sabemos? Porque al final dice, y el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Amén. La iglesia, hermano, el salmista aquí en el Salmo 33 la compara con una ciudad. La iglesia no solamente la familia de Dios, sino que también la ciudad de Dios. La ciudad de Dios que ha sido compuesta por hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación, que vivimos unidos, funcionamos unidos bajo el gobierno de Cristo. Amén. La unidad de la iglesia no, hermanos, la unidad de la iglesia no gira alrededor de lenguajes. La unidad de la iglesia no gira alrededor de preferencias políticas. La iglesia no es una comunidad de creyentes demócratas o republicanos. No es alrededor de eso que gira, hermano, nuestra unidad. La unidad de la iglesia no gira alrededor de razas o de color de piel. La unidad de la iglesia gira alrededor de Jesucristo. Amén. Es Jesucristo el que nos mantiene unidos. Amén. Nosotros somos la familia de Dios, la ciudad de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Hay un texto, hermano, muy tremendo, Gálatas capítulo 3, versos 26 al 27. Yo lo voy a leer, dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Quiero ir despacio en este pasaje. Dice, todos sois hijos de Dios. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Pablo cuando dice todos? Pablo no está diciendo que todos los hombres son familia de Dios. Él está diciendo, todos sois hijos de Dios mediante, ¿qué cosa? La fe de Jesucristo, en Jesucristo. Solamente son hijos de Dios, solamente son parte de la familia de Dios aquellos que han creído en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Ahora dice la Biblia, porque todos sois hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos, escúchame bien, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo,
de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. La iglesia es un cuerpo unido. Ahora, ¿qué significa eso? Eso tiene varias implicaciones. Porque dice Pablo, no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, porque ustedes han sido, los que han sido bautizados en Cristo, habéis sido revestidos de Cristo. Y es por eso que decimos que alrededor de Cristo es que gira nuestra unidad como iglesia. Ahora, por ejemplo, nosotros, la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de Dallas, somos una iglesia autónoma, pero cuando decimos que somos una iglesia autónoma, decimos que somos una iglesia que nos gobernamos, no tenemos ninguna otra iglesia que gobierne sobre nosotros o organización. A eso es a lo que me refiero, pero estamos afiliados a organizaciones paraeclesiásticas, como por ejemplo, nosotros como iglesia estamos afiliados a la Convención Bautista del Sur. Nosotros somos una iglesia afiliada a la Convención Bautista del Sur. Pero eso no significa, escúchame bien, eso no significa que nosotros solamente podemos tener comunión o que solamente podemos trabajar para el avance del Evangelio con iglesias que pertenezcan a la Convención Bautista del Sur. Hay iglesias bautistas que son independientes, que no están asociadas a una convención, pero aún ellos son nuestros hermanos en Cristo. Y podemos adorar junto con ellos. Podemos, hermanos, trabajar juntos, hombro a hombro, para el avance del Evangelio, donde quiera que nos encontremos, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y no solamente, hermano, incluso nosotros podemos servir con hermanos, con iglesias que no son bautistas, pero que son iglesias verdaderas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una iglesia verdadera? ¿Cómo yo puedo saber qué es una iglesia verdadera? Bueno, Juan Calvino, uno de los reformadores de la iglesia del siglo XVII, decía, la iglesia es la asamblea de los santos, donde quiera que la palabra de Dios se predica puramente y las ordenanzas se administran según la institución de Cristo, sin duda ahí hay una iglesia de Dios. Amén. Nosotros, porque la iglesia de Cristo, hermano, el carácter es un cuerpo unido, nosotros podemos servir con iglesias, podemos adorar con iglesias, aun cuando no sean bautistas, pero que sean una iglesia verdadera. Porque déjame decirte algo, la iglesia bautista no es la totalidad del pueblo de Dios. La iglesia bautista es una expresión física de la iglesia universal de Cristo. Y la iglesia universal de Cristo, que es la familia de Dios, está compuesta por personas de toda tribu, lengua y nación. Amados hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia unida porque la fuente de esa unidad es Jesucristo. Es por eso que Efesios constantemente dice, en Él, en Cristo, en Cristo. Ahora bien, mira, quiero que notes también, hermano, el resultado de la unidad de la iglesia. Nosotros, porque somos una familia, la familia de Dios, nosotros permanecemos unidos en Cristo, asistidos por el Espíritu Santo para la gloria de Dios el Padre. Nosotros, escúchame bien, no se te olvide esto, como familia de Dios, nosotros permanecemos unidos en Cristo, asistidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros para la gloria de Dios Padre. Porque la unidad de la iglesia, el propósito, el resultado de la unidad de la iglesia es que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Usted sabe, hermano Tertuliano, uno de los historiadores, hermano, un historiador que vivió hace mucho tiempo, hablando de los cristianos en el primer siglo, usted sabe lo que decía. Mientras ellos eran martirizados y mientras eran perseguidos, decía, mirad cómo se aman. La iglesia siempre se caracterizó por ser una iglesia unida. Porque la unidad de la iglesia
glorifica el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo es posible que personas que no hablen el mismo idioma, personas que no tengan la misma cultura, personas que vengan de familias diferentes, se amen y permanezcan unidos aún en los momentos más difíciles de la vida? Amén. Solamente por medio de Cristo. Amén. Amados hermanos, el mismo Jesús, como decía, él oraba y decía: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La unidad de la iglesia glorifica el nombre de Cristo, y es por eso que el diseño de Dios es que la iglesia sea un cuerpo unido, porque la unidad de la iglesia, amados hermanos, no solamente, hermano, habla del poder del evangelio, sino que también, hermano, habla de que Cristo nos amó, el Padre nos amó a nosotros. Partiendo de Efesios capítulo 2, verso 19, hemos visto la diversidad de la iglesia. Hemos visto también la unidad de la iglesia. Y ahora, ¿cómo nosotros, para terminar, quiero, hermano, tomar un momento para aplicar esta verdad? Y quiero que ustedes, hermanos, piensen conmigo por un momento. Ya hemos visto cómo nosotros debemos vivir a la luz de la verdad, que somos, la iglesia es diversa. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos vivir, cómo podemos aplicar esta verdad de que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Bueno, la primera aplicación, hermano, es buscar, porque la iglesia, la familia de Dios, es un cuerpo unido. La primera aplicación de esta verdad es que debemos buscar la membresía de la iglesia. Si usted está aquí en esta mañana y usted es nacido de nuevo y usted es bautizado y no eres miembro de una iglesia local, tú debes buscar identificarte con la familia de Dios a través de la membresía de la iglesia. Si tú estás aquí en esta mañana y has nacido de nuevo, pero no eres bautizado, bautízate y hazte miembro de la iglesia, la familia de Dios. Amén. Y si tú eres miembro de la iglesia y estás aquí, ¿cómo tú puedes aplicar esta verdad? ¿Cómo la verdad de que somos una familia afecta la manera en que nosotros vivimos como iglesia? Bueno, la primera aplicación, quiero hablarle ahora a aquellos que son miembros de la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Aun cuando tú puedes ser miembro de la iglesia y tú no has nacido de nuevo, hoy ven a Cristo. Amén. Ser miembro de la iglesia local no necesariamente significa que tú eres miembro de la iglesia universal de Cristo. Ser miembro de la iglesia local, hacerte miembro de la primera iglesia bautista de Dallas, no te garantiza, no es el equivalente de ser miembro de la familia de Dios. Pero todos los miembros de la familia de Dios son miembros de una iglesia local. ¿Sí ven la diferencia? Y si tú estás aquí en esta mañana y eres miembro de la iglesia, pero tú no has nacido de nuevo y eso tú lo sabes, ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tu pecado y descansa solamente en Cristo para tu salvación. Amén. Si hasta hoy, miembro de esta iglesia, si hasta hoy tu confianza de ser parte de la familia de Dios es que eres simplemente miembro de la iglesia, si tu confianza de salvación está en que un día repetiste una oración y te bautizaron a la carrera, arrepiéntete y ven a Cristo. Porque solamente por medio de Él es que tenemos entrada al reino de Dios. Dice la palabra de Dios, Cristo le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y si lo único que a ti te identifica como cristiano es que tú estás inscrito en el directorio de membresía de esta iglesia, pero de lunes a sábado tú vives una vida como que Dios no existe, tú no tomas en cuenta a Dios, hoy arrepiéntete
porque todavía la ira de Dios está sobre ti. Ven a Cristo en esta mañana. Amén. Ahora, otra manera en que nosotros los miembros de la iglesia podemos aplicar esta verdad es, hermano, orando por nuestros hermanos y con nuestros hermanos regularmente. La iglesia que ora unida permanece unida. Ora, ven a los servicios de oración, sé parte del servicio de oración, ora con tus hermanos, oremos unos por los otros. Otra manera en que nosotros podemos aplicar esta verdad y reflejar la unidad de nuestra iglesia es practicando la hospitalidad. Busca una oportunidad en esta semana, iglesia. Esto es lo que yo quiero como tu pastor, esto es lo que yo quiero que tú hagas en esta mañana, a la luz de esta verdad. O en esta semana. En esta semana, practica la hospitalidad. Invita a un hermano de la iglesia a tu casa para orar junto con él, para leer la Biblia, para tomarte un café con él, para conocerlo más. No invites con el que mejor te llevas. Invita a aquel que prácticamente tú no hablas con él en la semana. Invítalo a tu casa y dile, hermano, ven a mi casa, quiero conocerte, vamos a orar juntos. Practica la hospitalidad. ¿Verdad que nosotros no tenemos tiempo para eso? Estamos tan ocupados que nos vemos de domingo en domingo. ¿Qué clase de familia es esa? Que se ven los domingos solamente, pero durante la semana ni se extrañan, ni se desean, ni se buscan. Debemos devolvernos al modelo de Dios. Esta es la familia de Dios. Amén. Otra manera en que nosotros podemos practicar, hermano, y poner en práctica esta verdad de que la iglesia es un cuerpo unido, es reconcíliate con tu hermano. Si tú tienes algún problema con un hermano o estás disgustado con un hermano, esta misma semana, hoy mismo, reconcíliate con tu hermano. Busca reconciliación. ¿Sabes por qué? Porque tu hermano o tu hermana pudo haber pecado contra ti. Y su ofensa contra ti puede ser enorme. Pero tu ofensa hacia Dios es mayor. Y en Cristo tú fuiste perdonado. En Cristo tú fuiste reconciliado con Él. Amén. Reconcíliate con tu hermano. Amén. No solamente con tu hermano, con todos aquellos con los cuales tú puedes tener un problema. Arréglate con Él. Y por último, busca oportunidades para servir a tu hermano. Dice la Biblia que Jesucristo vino para servir y no para ser servidos. Servir. Y nosotros, hermano, a nosotros nos encanta que nos sirvan. Esta semana sirve a tu hermano, sirve a tu iglesia. Llama, simplemente llamando a hermanos, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Otra manera en que nosotros podemos poner en práctica la unidad de la iglesia es llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Pero esta es una avenida, hermano, esta es una calle de 2 vías. Porque para yo poder llorar con mi hermano que llora, yo tengo, hermano, que tener compañerismo con él, tengo que conocerlo, tengo que pasar tiempo con él, tengo que interesarme en mi hermano. Y tengo que hacer su dolor mi dolor. Pero eso también implica que el hermano que está sufriendo va a ser lo suficientemente humilde para decirte, hermano, ora por mí, que estoy sufriendo. Hermano, ora por mí, que tengo problemas. La razón por la cual nosotros hoy no hacemos eso es porque tenemos temor de que si le decimos a un hermano, el hermano lo primero que va a hacer es decirle al otro y decirle al otro el problema que tenemos. Pero hermano, nosotros somos una familia. Sea abierto con tu hermano. Tengo un problema, ora por mí. Pero también sea abierto cuando tú pidas motivo de oración y quieras que tus hermanos oren por ti, cuando Dios responda a su oración y tú veas la mano de Dios en tu vida, sea abierto y dile, hermanos, gloria a Dios. Ya respondió la oración. Eso es lo que implica llorar. ¿Cómo yo puedo gozarme contigo si tú no me dices qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Así es. Sea abierto. No tengas temor de contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén.
Amados hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros como iglesia a ser una comunidad de creyentes diversa en Dallas. Seamos intencionales en eso y que el Señor nos ayude a permanecer unidos. Amén. Para la gloria de Dios, el bien de nuestra iglesia y la salvación de esta ciudad. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Soberano Dios, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es grande, tu palabra es poderosa. Tu palabra nos confronta con nuestro pecado y con tu santidad. En esta mañana yo te pido que tú grabes esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que tú nos ayudes a vivir por ella en esta semana. Amén. Y no solamente en esta semana, sino cada día de nuestras vidas, hasta que tú vengas por nosotros. Amén. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. 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 Que la gracia de Dios sea contigo. De esta manera estamos despedidos.